y básicamente pues es un trabajo que está basado en un trabajo previo de Parker and Bernstein, pero vamos a empezar por el principio, por qué esto es importante. Todo comienza en 2015, cuando la OCDE publica un reporte sobre la necesidad de establecer impuestos en la economía digital. En Europa no tomamos el testigo hasta septiembre de 2017, cuando los ministros de Finanzas de la Unión Europea empezaron a discutir la posibilidad y cómo llevarlo a cabo de aplicar impuestos a esta economía digital. Ya ese mismo año, a final de septiembre, la Comisión ya estableció un camino hacia cómo fijar las normas de funcionamiento de los impuestos en la economía digital. Y hace 2 años, en marzo, ya la Comisión Europea llevó a cabo una propuesta, que era la Digital Service Tax, con la cual pretendía armonizar en toda Europa el sistema impositivo de la economía digital. Estoy escuchando por ahí como una moto. Bueno, perdón, sigo. En enero de este año ya la DST ha entrado en vigor en algunos países, no en todos. Por ejemplo, en Francia ha entrado en vigor, en Reino Unido también, en España, hasta donde yo sé no hay todavía incluso una propuesta de cómo implementarla, pero nos encontramos en esta situación a día de hoy, donde hay algunos países que la han implementado, la están desarrollando y por lo tanto podemos ya evaluar un poco cómo es el impacto de este tipo de impuestos sobre la competencia de las plataformas digitales. Y es esta la pregunta que al final vamos a intentar abordar hoy. ¿Cuál es el efecto de estos impuestos y de la competencia sobre las políticas de propiedad intelectual de las plataformas? Obviamente este no es un tema tampoco nuevo, sobre todo la parte de la competencia en plataformas. Hay ya literatura, de hecho el primer artículo que conocemos es de 2008, donde ya se empieza a hablar sobre cuál puede ser el efecto de los impuestos sobre la estructura de precios de las plataformas. Como las plataformas no son más que una empresa multiproducto, lo que se encuentra es un resultado similar a los impuestos en plataformas multiproducto. Es decir, si yo establezco impuestos en un lado de la empresa multiproducto, la empresa tiene incentivos a intentar obtener más beneficios por el otro lado. Básicamente, la estructura de precios se ve modificada. Hay resultados que son similares a los que ya conocemos, que obviamente, pues si estableces un impuesto en un lado, pues la demanda puede bajar, pero la gracia de las plataformas multilaterales, por los efectos de red que tienen, es que puede llevar a un resultado completamente opuesto. Y más recientemente ya hay alguna evidencia de que los impuestos aplicados sobre las plataformas pueden modificar variables que no son precios, como por ejemplo el posicionamiento óptimo de estas plataformas multilaterales. Y aquí es donde nosotros entramos, que es, vale, sabemos que los impuestos afectan a la estructura de precios, sabemos que afecta a variables que no son precios, pero no sabemos cuál es el efecto que puede tener sobre las políticas de propiedad intelectual. Y para ello lo que vamos a hacer es extender este modelo de Parker and Bernstein, que es básicamente ahora mismo el único modelo que hay sobre el que podemos confiar para poder abordar la apertura de plataformas, el control de las mismas o la innovación en plataformas multilaterales. Es el único que, hasta donde yo sé, que existe, básicamente. Es un modelo hiper sencillo, donde lo que tenemos es un monopolio, una única plataforma, que da servicio a un usuario y a un desarrollador. Y la idea es bastante sencilla. La plataforma provee al desarrollador de kits de desarrollo, de APIs, de herramientas para poder crear las apps que luego nosotros utilizamos. Y el desarrollador, a cambio, paga unos royalties a la plataforma en base a los ingresos que obtiene por ese desarrollo que ha hecho. Por el otro lado, tenemos el usuario que paga un determinado precio por utilizar lo que es la plataforma en sí. Manuel, perdona, cuando hablas de plataforma y tienes aquí el icono de Android, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Me refiero a una plataforma multilateral, es decir, a una empresa que presta dos servicios a dos lados distintos que se necesitan entre sí de alguna forma. En este caso, la plataforma tiene más valor
cuanto mayor es el número de desarrolladores que tiene, porque eso atrae a más usuarios, que a su vez, cuanto más usuarios hay, más desarrolladores se sienten atraídos por venir a esta plataforma. Pero la plataforma puede ser Android. Puede ser Android, puede ser iOS, puede ser Facebook, sí, puede ser Uber, puede ser Just Eat, Globo. Es una empresa, realmente estás hablando de una empresa que puede ser Android, que puede ser Facebook, de este tipo de cosas es de lo que estás hablando, ¿no? Exacto, totalmente, sí. Cuando me refiero a plataforma, y aquí pongo el dibujito de Android, me refiero, por ejemplo, al caso de Android o de iOS, en el caso de Apple, donde la gracia que tiene Android, o por decirlo de alguna forma, es que yo como usuario valoro más el ecosistema Android porque tiene un montón de aplicaciones que yo puedo utilizar. Y desde el punto de vista de los desarrolladores, Android es muy atractivo porque tiene una gran base de usuarios. Y Android, como ente, es capaz de coordinar las necesidades de estos dos grupos que a priori son independientes. Ok. Gracias. Nada. El problema que tiene también este modelo es que básicamente aquí solamente hay un usuario y un desarrollador, aparte obviamente de ser un monopolio, lo cual esto impone también un poco de restricciones en los efectos de red, porque son un efecto de red único, de solamente hay una persona o un desarrollador al otro lado del mercado. Este modelo trabaja en dos etapas. En la primera etapa, la plataforma establece el grado de apertura, es decir, cuánto del valor de la propia plataforma o de las funcionalidades o herramientas de la plataforma van a estar disponibles para los desarrolladores. Estos desarrolladores van a tomar esas funcionalidades y van a hacer innovaciones encima de la plataforma, utilizando esos recursos. Siguiendo el ejemplo de Android, Android en un primer momento tenía, por ejemplo, sistemas de correo electrónico, de Gmail y demás. Y abrió las herramientas de desarrollo a desarrolladores para que creasen servicios que pudiesen vincular el Gmail con los servicios de otros desarrolladores. Creaban, pues eso, una innovación encima de la plataforma. La plataforma y los desarrolladores al final van a darle unos recursos. Los desarrolladores y los usuarios van a dar unos recursos a la plataforma. Por un lado, los desarrolladores van a pagar a la plataforma el royalty por haber utilizado estos recursos, pero también van a darle un servicio a los usuarios por los cuales los usuarios pagarán. Cuando termina esta primera etapa, la plataforma absorbe todas las innovaciones que han ocurrido encima de ella. En el caso de Android, por ejemplo, los servicios de mapas que ahora utilizamos, que son comunes a Android, del Maps, inicialmente no estaban integrados en Android. Con el tiempo, Android los absorbió y los hizo suyos. Y ahora mismo son una parte indivisible de lo que es el ecosistema Android. Pero, por ejemplo, WhatsApp es otro ejemplo. WhatsApp era una aplicación que inicialmente no estaba vinculada a ningún ecosistema y que ahora pertenece a Facebook porque la ha integrado. En el caso también de Facebook, tenemos los juegos de Facebook que inicialmente se desarrollaron por desarrolladores ajenos a Facebook, pero que con el tiempo Facebook los ha agregado a sí mismo y ahora ofrece dentro de lo que es el ecosistema Facebook esa parte de Facebook para que otros desarrollen encima. Por lo tanto, en esta segunda etapa lo que hace la Android o la plataforma en este modelo es crecer en base a lo que han desarrollado los desarrolladores previos y lo vuelvo a ofrecer. Ahora vuelvo a ofrecer otra vez una cantidad de funcionalidades y herramientas para que se vuelva a innovar y el proceso se vuelve otra vez a repetir. Los desarrolladores crean apps encima de esta plataforma que luego venden a los usuarios, los cuales pagan un precio y los desarrolladores pagan el royalty a la plataforma. En definitiva, al final... Sí, José Manuel, una pregunta. Entonces, la cuestión es que, una parte importante de la historia de las plataformas es que haya dos lados del mercado muy diferenciados y con muchos consumidores y productores, y la plataforma es el matchmaker, ¿no? Es el que hace el mercado. Cuando solo tenemos un productor y un consumidor, esto es básicamente, ¿qué se diferencia de un mercado, de un problema de relación vertical dinámico en que el que está en el medio, que sería la plataforma, al fin y al cabo
recibe una externalidad por la actividad de conectarlo, que se hace más valioso. Es decir, no veo mucho cuál es la diferencia entre un modelo de relación vertical Vale. en este modelo. Sí, vale, que hay una externalidad, porque cuanto más operen entre ellos, pues más valor es capaz de generar en la siguiente etapa, es una cuestión dinámica, pero realmente lo veo como lo puedo entender como una relación vertical. ¿Sí? Pues, no, porque sobre todo cuando hablas de WhatsApp y la integración en Facebook, bueno, no están integrados en Facebook, ¿no? Es que simplemente es propiedad, ha sido una adquisición. No sé, pero sobre todo, simplemente para ver la idea, ¿no? Esta idea es más parecido a una relación de relaciones verticales, ¿no? Que es simplemente un intermediario en la pregunta. Sí, esta es muy buena pregunta, porque de hecho suele salir mucho con todo tipo de plataformas multilaterales, donde está la diferencia entre un intermediario clásico y una plataforma. Y básicamente es en los derechos de control. Cuando tú eres una relación vertical y yo te compro o te adquiero tu servicio para luego venderlo a un usuario, yo tomo control sobre ese servicio. Pero una plataforma no toma control. Una plataforma simplemente permite que haya este contacto entre las dos partes, pero sin intervenir directamente en ello. Es decir, en un caso vertical o en un caso que se llama merchant, yo como merchant intermediario tomo tu servicio, puedo modificarlo o no, pero ahora lo revendo. Pero al tomar ese servicio yo tomo control sobre el servicio en sí y tú ya te olvidas de si me lo has vendido a mí o se lo has vendido a una tercera persona. Aquí en la plataforma no. Aquí en la plataforma es una relación directa, la que existe entre el desarrollador y el usuario, y la plataforma lo único que es habilitante. Simplemente permite de que esa relación ocurra, pero no interfiere en ella. Sí, pero yo tengo esa diferencia, pero eso no va a hacer, estoy pensando en el modelo que va a estar detrás aquí, no lo he visto todavía, pero ¿esa es la diferencia o cómo se va a traducir esto en el modelo que vas a presentarlo o que presentó Parker y Farnstein? La diferencia está en que la plataforma va a internalizar parte de la decisión de los desarrolladores. Pues eso. Ok. Sí, es más o menos lo que estaba pensando yo, que básicamente es. De acuerdo. Ok, esa es básicamente un poco más. El efecto. Pero bueno, sigo un poquito más, si quieres. No, sí. Luis Granero tenía una pregunta. Luis, ¿quieres hacer la pregunta, por favor? ¿Puedes abrir el micrófono directamente? Luis Granero, Luis Granero nos pregunta que si la plataforma no provee también una Essential Facility para el desarrollador. Al desarrollador, por simplicidad, lo que le provee son, lo que vemos ahora mismo en esta diapositiva es un porcentaje de herramientas, pero no entro a definir qué es la herramienta ni cuál es el objeto que se le da al desarrollador. Simplemente, como idea abstracta, se le facilita un porcentaje de la plataforma, que llamamos herramientas, para que lo utilice. Pero no entramos a definir cuál es el instrumento en sí. De hecho, recordar que esta parte del modelo no es mi contribución, estoy tomando lo que es el modelo de Parker and Van Stein, que luego ya modificaremos, por lo que seguramente hay alguna pregunta, y ya lo anticipo, de que si preguntáis sobre mucho de las entrañas del modelo o de la motivación que tuvieron estos autores sobre el modelo, puede que la responda o puede que simplemente os esté dando mi interpretación, que a ella puede diferir también de la suya. Ok, venga, pues gracias. Perdón. ¿Continúo? Sí, venga. Vale. Pues la plataforma al final va a establecer dos parámetros, o va a jugar con solamente dos parámetros, que son aquí el sigma y el delta. El sigma va a ser el porcentaje del valor de la plataforma, aquí es la V mayúscula, va a ser el porcentaje sobre el valor de la plataforma que está disponible para que los desarrolladores innoven. Va a ser como el porcentaje de la plataforma que pueden estos desarrolladores utilizar libremente. Y el parámetro delta lo que nos va a determinar es cuán largos son este primer periodo y este segundo periodo. Es decir, cuando yo les permito al desarrollador utilizar estas herramientas de la plataforma, lo que le estoy dando
el derecho de uso durante un cierto periodo de tiempo. Este cierto periodo de tiempo va a ir regido por el delta. Ahora, cuando yo le doy estas herramientas al desarrollador, ¿cómo actúa él? Pues él va a actuar con una función de producción, que en este caso va a ser una Cobb Douglas, con esas herramientas, y luego en la segunda etapa, con todo lo que se produjo en la primera etapa, lo va a tomar como input para producir la producción de la segunda etapa. Ahora, todos aquí ya sabemos, y sé que en algún momento aparecerá la pregunta de por qué la Cobb Douglas, por qué no una función test, por qué no otras funciones. Aquí, sinceramente, creo que fue una cuestión que los autores escogieron la función Cobb Douglas por simplicidad, porque luego los cálculos se hacían bastante más sencillos. Yo en un primer momento me envalentoné también mucho cuando hice la expansión del modelo y metí una función CES por ver cómo se resolvería y se volvía bastante complicada. Por lo que sé que esta pregunta luego va a salir, ya la respondo de anticipo. Bueno, por el otro lado, en la parte de los usuarios, el usuario va a pagar por la plataforma la parte que no es abierta. En el caso, por ejemplo, de Apple, al final vas a pagar por la parte correspondiente al sistema propietario que es Apple. Android, que es open source, es más barato precisamente porque tienen mayor grado de apertura y esta es la idea que viene a recoger este precio de la plataforma. Luego, el usuario también tiene un valor a la app porque le va a dar una serie de funcionalidades, pero sabe que en la segunda etapa esta app va a ser absorbida por la plataforma y va a ser gratuita, por lo que lo máximo que va a estar dispuesto a pagar va a ser el valor esperado de esta app. Por lo tanto, con estos ingredientes, al final, la decisión que tiene que tomar la plataforma es maximizar sus beneficios, tomando en cuenta que parte de los royalties de los desarrolladores se los va a quedar él y que va a tener luego unas ventas que van a venir directamente de los usuarios que adquieran la parte propietaria de la plataforma. Esto viene a colofón con lo que hablábamos de la relación vertical. Aquí, como veis, en el primer término, lo que está entre paréntesis son los beneficios que obtienen los desarrolladores, que parte de ellos, la mitad exactamente, va a la plataforma. La idea es que negocian la plataforma y los desarrolladores para repartirse este beneficio. Por lo tanto, este es básicamente el modelo. Ahora, lo importante es saber, vale, con este modelo, cuál es el grado óptimo de apertura y del periodo de exclusividad que encontraron estos dos autores, Parker y Van Alstyne. Y tenemos que tener en cuenta de que hay dos trade-offs claros. Por un lado, la plataforma tiene que decidir qué es más beneficioso para ella. Si apostar por la primera etapa o por la segunda. ¿Y en qué grado? Y por otro lado, ¿qué es más beneficioso? ¿Darle estos recursos a los desarrolladores para que ellos innoven y que yo me quede parte de los royalties? ¿O directamente vender la plataforma y las funcionalidades que tengo a los usuarios? Pues en el equilibrio lo que ellos encuentran, que son, no vamos a entrar tampoco a ver las ecuaciones con mucho detalle, simplemente destacar que estos trade-offs están presentes obviamente en las ecuaciones de equilibrio. En la primera ecuación, que es la que determina lo largo que es el periodo de exclusividad, el delta, vemos que obviamente en el círculo está el ratio de los beneficios de la primera y la segunda etapa. Y en el sigma, la segunda ecuación, vemos que en el denominador está la V mayúscula, que era el valor de la plataforma, de forma que cuanto más valor tiene la plataforma, mayor es el beneficio que podemos tener vendiéndoselo a los usuarios y menor sería el grado de apertura óptimo. Ahora, lo importante ya no es tanto cuál es este valor concreto del monopolio óptimo, sino cuán lejos estamos de la solución del planificador social. Y en este caso lo que encontramos es que hay una ineficiencia clara entre la solución del monopolio y la del social planner. Y la cuestión es, ¿esta ineficiencia que existe en el modelo se puede reducir o se puede ver influenciada por los impuestos o por la competencia? Y aquí es donde ya comienza lo que diríamos mi aporte. Por lo tanto, la contribución que vamos a ver sobre el modelo de Parker y Van Alstyne, lo primero va a ser incluir los impuestos. Vamos a incluir dos tipos de impuestos, Valoren y unitarios. Y la idea es poder extraer una idea de cómo esto impacta en el bienestar y cuáles son unas recomendaciones de política que extraeríamos del uso de estos impuestos. La otra vía va a ser incluir la competencia y ver efectivamente cómo afecta la competencia y qué recomendaciones podemos extraer. Y para finalizar, obviamente, pues vamos a ver también si los impuestos en un sistema de duopolio, que es lo que vamos a ver,
tiene algún efecto distinto y qué recomendaciones podemos extraer del modelo. En primer lugar, vamos a ver qué ocurre si metemos simplemente los impuestos. Y vamos a considerar dos tipos de impuestos. Uno ad valorem, que es muy similar a cómo está propuesto actualmente el Digital Service Tax, que básicamente la idea es establecer un impuesto sobre los beneficios que obtienen las plataformas desde los desarrolladores o los beneficios publicitarios. Pero también vamos a considerar un impuesto tipo unitario, donde la idea es, pues, por ejemplo, este es más hipotético porque es más difícil de aplicar en el mundo digital, pero podría ser perfectamente un impuesto sobre el número de turistas que estén en una plataforma tipo Booking o tipo Expedia. No obstante, como esto es un modelo teórico, podemos probar todas las combinaciones, pues vamos a aplicar estos dos tipos de impuestos sobre ambos lados. Y vamos a empezar con los desarrolladores y el impuesto ad valorem. Aquí lo que vemos es básicamente el efecto directo. Posteriormente vamos a ver ya el efecto neto, porque obviamente hay una relación entre el delta y el sigma. Pero así a priori lo que vemos es que un impuesto ad valorem, como el DST que se quiere poner en Europa, reduce la apertura. Y esto, en la gráfica que habíamos visto antes, supone una pérdida de bienestar. Si el impuesto fuese unitario, vemos que implica una reducción tanto de la apertura como de la exclusividad. Y si lo aplicásemos sobre los usuarios, todo lo contrario. Parece ser que hay un incremento de la apertura y, en el caso de si fuese unitario, no afectaría a la exclusividad, pero sí a la apertura. En términos netos, teniendo en cuenta los efectos que hay cruzados entre el sigma y el delta, se observa que los impuestos ad valorem tienen un signo claro. Los unitarios son más ambiguos y ahí no podemos establecer tampoco ninguna conclusión, pero aparentemente, y esto es sobre el monopolio, un impuesto como el que se pretende poner en la Unión Europea llevaría a una reducción de la apertura y de la innovación y, por consiguiente, del bienestar, afectando a los desarrolladores. La intuición de por qué ocurre esto, básicamente, si se aplica el impuesto sobre los desarrolladores, estos están menos motivados a llevar a cabo innovaciones, con menos innovaciones hay menos productos y con estos menos productos pues se lleva un menor... Manuel. Sí, dime. Perdona, yo esto es lo que veo. ¿Cómo tú pones un impuesto a, por ejemplo, a Android? Android, bueno, no sé si es de Corea del Sur, como es Samsung, o no sé dónde. ¿Cómo pones un impuesto? No sé si tampoco es tu tema o lo puedes resolver. ¿Cómo pones un impuesto a Android, por ejemplo? O a un desarrollador de una app que la desarrollan en China. ¿Cómo le pones un impuesto? La idea es que aquí el impuesto no se aplica directamente, como está diseñado la DST, no es yo voy a tarificar directamente sobre Android, que podría ser a lo mejor la idea intuitiva. La idea es voy a tarificar o voy a establecer el impuesto sobre el desarrollador o sobre los beneficios que se genera ese desarrollador aquí en Europa. En el caso de, por ejemplo, de la DST y europea, en el caso francés, que es el que yo conozco, si tú quieres poner un anuncio en YouTube y que ese anuncio aparezca a los usuarios o internautas franceses, ahí es cuando el desarrollador o la persona que establece ese anuncio es cuando se le establece el tax. Solo si esa interacción entre desarrollador y usuario ocurre dentro del ámbito europeo, ya sea porque el usuario está en Europa o porque el desarrollador está... ¿Cómo determinar los beneficios que obtiene en Francia? En Francia es un 3% sobre todos los beneficios que obtenga, por ejemplo, YouTube, de la publicidad de YouTube. En el mundo. No, de la publicidad que se ha emitido en Francia, que sea Sí. para Vale. usuarios franceses, toda esa publicidad un 3%. Ok. Vale. Gracias. Manuel, creo Oye, que Rafa Salas tiene una pregunta. Una pregunta Sí. solamente, no sé si me oís. Una pregunta Sí. sobre la traslación de impuestos. Parece que aquí que no existe esa idea de equivalencia, que existe la traslación de impuestos en los modelos más tradicionales, sino que es relevante sobre quién pones el impuesto al final, ¿no? Sí. Esta es un poco la pregunta. Sí, este es un efecto que en la literatura de las plataformas multilaterales ya existe o ya hay constancia de
de qué ocurre, de qué se importa sobre a quién le estás aplicando el impuesto, porque modifica los incentivos primero de ese lado actuar, y dado los efectos de red, afecta al sitio opuesto, que a su vez vuelve a afectarte al sitio que habías tarificado y otra vez vuelve a empezar el feedback. Al final, como este proceso de retroalimentación no es a priori claro cómo va a terminar, es muy model dependent. Depende mucho del modelo para ver al final cuál es el efecto que ocurre al final. Cuando metes efectos de red, la verdad es que los efectos tradicionales que estamos acostumbrados a ver en otros modelos no tienen por qué mantenerse. Claro. Y eso también ha dado lugar a un montón de literatura sobre las plataformas multilaterales y cómo estos efectos de red modifican nuestras intuiciones clásicas. A mí hay a veces que he de reconocer que me parecen un poco instrumentos estos efectos de red, porque en función de la fuerza que les pongas, te pueden dar la vuelta totalmente a intuiciones que pensabas que eran bastante robustas. Y entiendo perfectamente el miedo. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, muchas gracias. Ser una cuestión costo de los impuestos, Manuel, ¿no? La cuestión es que la traslación de impuestos es irrelevante, ¿no? Cuando hay compradores y vendedores y se ponen impuestos sobre el mismo hecho impositivo, ¿no? Es la compra o venta de una casa, ¿no? Pero aquí Sí. si le ponemos el impuesto a los consumidores o al desarrollador, la relación la tienen a través de la plataforma y por lo tanto son diferentes hechos impositivos y por lo tanto la traslación no debería producirse la traslación inmediata. Y claro, lo que dices tú es completamente model dependent, ¿no? Pero es normal que no sea la traslación. Simplemente creo que esa es la idea, ¿no? De lo que pasa, ¿no? ¿Es esto o estoy perdido? Pues mira, la verdad que los has explicado mejor que yo, ¿eh? No te lo voy a negar. Ok. Bueno, Sigue. continúo. Bueno, hemos visto el caso del monopolio. Ahora viene la cuestión obvia. Vamos a introducir competencia para ver qué ocurre. Pero, como recordaréis, este modelo solo tenía un desarrollador y un usuario. Para poder ver un poco mejor la competencia, vamos a tener que modificar esta estructura y permitir que haya más desarrolladores. En primer lugar, vamos a considerar que existen M desarrolladores, de forma que la producción que ocurra en el segundo periodo no va a ser solo la producción de un desarrollador, sino la producción de M desarrolladores que han contribuido durante la primera etapa. Y vamos a considerar que hay dos plataformas. La forma más rápida e intuitiva que tuvimos de introducir aquí la idea de competencia fue, bueno, vamos a asumir que hay un modelo de hotline. Y el por qué escoger un modelo de hotline y no otro, o de diferenciación, por ejemplo, una diferenciación vertical. Aquí ya ha sido una cuestión más de hablar, de hecho, con desarrolladores de aquí de la UPM, por ejemplo, con algunos de mis compañeros que trabajaban en inteligencia artificial y preguntarles en plan por qué prefieres una plataforma a otra, y la respuesta muchas veces era por el lenguaje, porque unos están basados en Python, otros están basados en Java, otros están basados en C++, y al final parecía ser una cuestión más subjetiva que una cuestión de calidad de plataforma. Así que al final la idea era, bueno, pues mira, vamos a tener los mismos dos beneficios de las dos etapas, que era lo que guiaba la decisión del desarrollador en el modelo original, pero ahora le vamos a añadir que como hay M desarrolladores, pues van a tener un coste de transporte, un coste de oportunidad, perdón, de escoger una plataforma u otra. Y por simplificarlo, vamos a suponer que cada una de las plataformas está en este extremo del segmento de hotline. Ahora, también tenemos un usuario inicialmente, vamos a considerar que hay más de un usuario y vamos a considerar que esta demanda por el servicio va a depender positivamente del grado de apertura de la plataforma. Y aquí vienen dos supuestos implícitos muy importantes y que quiero destacar. Por un lado, el grado de exclusividad sí va a influenciar el de una plataforma al de la otra. Es decir, sí va a haber un efecto de si una plataforma tipo Android establece un periodo de 5 años de explotación, eso va a influenciar a cómo, por ejemplo, iOS, Apple, establece su periodo. Pero con la apertura no va a ser así. Y esto ha sido una parte que ha dado muchas discusiones de por qué con la apertura no, pero con la exclusividad sí. Y esto empecé a buscar un montón de noticias sobre cómo las plataformas, en concreto Android e iOS, habían ido modificando a lo largo del tiempo sus políticas de propiedad intelectual, en concreto de cuál era el grado de apertura
que daban a ciertos servicios o APIs que ellos tenían y no parecía que existiese una reacción a lo que hacía tu principal competidor. De hecho, Android en las últimas décadas ha permanecido más o menos con la misma política abierta, pero Apple la ha ido cambiando bastante más. Sin embargo, por el lado de los usuarios, sí es cierto que si a mí me ofreces una plataforma más barata, pues es más probable que yo la compre. Y esa es la idea que viene a representar esta demanda que depende positivamente de la apertura. Los teléfonos Android suelen ser bastante más baratos que los Apple. Y la idea es precisamente de que no tienes que pagar por esta parte propietaria de la plataforma. Y esta vendría a representar esa parte. Obviamente es un caso simplificado y porque yo ni siquiera establezco una función concreta de demanda, simplemente doy a esta función genérica una serie de propiedades y ya está. Lo suficiente como para poder llevar a cabo el experimento. Ahora, con esta nueva estructura, la función que tienen que optimizar los dos competidores es similar, simplemente ahora pues tienen que tener en cuenta que existe una diferenciación por el lado de los usuarios y que hay una diferenciación en el lado de los desarrolladores y que hay una multitud de desarrolladores e usuarios que van a adquirir estas plataformas. Otro supuesto implícito importante es que los desarrolladores tienen que escoger una u otra plataforma, que luego posteriormente veremos qué ocurre si pueden estar en ambas a la vez. Y el primer efecto que vemos es un efecto pues casi que obvio, ¿no? A más competencia, mayor es el periodo de exclusividad y la diferenciación juega en el sentido opuesto. Y lo mismo ocurre con la apertura. Cuanto mayor es la competencia, mayor es la apertura y a mayor diferenciación, menor es la apertura. Aparentemente funciona como esperaríamos y esto nos lleva a ver que efectivamente la competencia, al menos en un lado, permite reducir esta ineficiencia que habíamos visto en el modelo original. Y aquí entra el supuesto que os comentaba ahora. ¿Deberíamos permitir que los desarrolladores estén en ambas plataformas a la vez? Es decir, deberíamos eliminar este tipo de contratos de exclusividad que hay a veces en las plataformas donde un usuario solo va a programar para esa plataforma. Y esta es una pregunta que muchos desarrolladores se hacen, es ¿estoy siendo perjudicado por el hecho de que me obliguen o que sea más difícil trasladar mi código de una plataforma a otra? Cuando nosotros permitimos en este modelo que los desarrolladores estén en ambas plataformas, lo que ocurre es que volvemos a la solución de monopolio. Y esto sé que puede parecer un poco paradójico el por qué hemos perdido toda esa eficiencia y por qué los costes de cambio en este caso son procompetitivos. Pero el multihoming, esta posibilidad de estar en ambas plataformas, lo que hace es que la demanda se vuelva bastante más inelástica. La decisión de los desarrolladores de escoger una plataforma u otra ya no depende de cuál es mejor o peor en términos relativos, sino simplemente de si yo estando en esta plataforma quiero la otra, cuál es el valor incremental que me aporta la otra. Es decir, si simplemente la utilidad que obtengo es no negativa. O dicho de otra forma, si yo soy una plataforma y reduzco mis precios, vale, voy a atraer una serie de desarrolladores a mi plataforma, pero no se los estoy robando a la otra plataforma. Esos desarrolladores van a seguir en la plataforma, lo único que ahora van a consumir una más. De forma que la otra plataforma no va a tener incentivos a bajar precios. Y al final, pues si ni ella tiene incentivos a bajar precios y yo tampoco, se acaba retornando a una situación de monopolio. No obstante, este resultado que es paradójico y que sí aparece mucho también en la competencia en precios en plataformas multilaterales, vuelta a lo mismo, depende mucho de los efectos de red. Si la diferenciación llega a ser muy alta, al final se puede llegar a compensar este efecto. Pero en este caso, por el modelo, por el diseño que tiene, por muy fuerte que ponga yo los efectos de red que estaban controlados por el coste de transporte, no pueden llegar a cubrir el efecto de red del modelo inicial. Ahora, sobre este resultado, la idea es, ¿qué pasa si volvemos a introducir los impuestos? Y aquí voy a ir bastante rápido porque ya lo conocéis, los instrumentos son los mismos, los sitios donde lo vamos a aplicar son los mismos y aquí ahora en vez de presentar la ecuación vamos a ver simplemente la dirección de cambio. Lo que vemos es, mira, si son ad valorem sobre los desarrolladores, el signo de cambio es exactamente el mismo. Con los impuestos unitarios, el efecto de cambio es el mismo. Y en el lado de los usuarios, el efecto de cambio
es el mismo. Obviamente el cambio como tal no lo va a ser, pero sí la dirección del mismo. Y al final, en términos netos, tenemos la misma situación, donde un impuesto ad valorem sobre los desarrolladores, tal y como está diseñado el impuesto actual europeo, parece que va a reducir el bienestar. Pero obviamente nos encontramos en una situación en la cual las plataformas compiten entre sí y por lo tanto hay un potencial de ganancia de bienestar que podríamos ganar si este impuesto, el DST, se aplicase sobre el sitio que, entre comillas, debiera, que serían los usuarios. Porque por situar este impuesto en la parte de los desarrolladores puede haber una parte, esa área gris que señalo, que podemos perder de eficiencia si lo establecemos sobre los desarrolladores. Ahora, otro punto que podemos extraer de aquí es que, vale, podemos permitir este impuesto tal y como está diseñado, siempre y cuando establezcamos una política que fomente la competencia, que permita mover la parte verde más hacia la solución del planificador social. Ahora, ¿cómo podemos promover la innovación digital en Europa en plataformas abiertas? Luis, pregunta. Ah, perdón. Sí, Manuel, ¿me oyes? Sí, sí. Sí, no, quizá por la presentación, pero ¿por qué no empiezas calculando cuál es el óptimo social? Porque el óptimo social sería que ambos valores, el sigma y el delta, fuese 1, igual a 1. Vale. Es que yo creo que para dar una idea un poco de los impuestos, deberías un poco empezar, digamos, presentando el óptimo social y entonces luego los impuestos como un tipo de instrumento a través del cual podemos acercarnos allí, ¿no? Sí. Yo lo presentaría así, pero vamos, no es... Si lo has hecho y todo, pues no hay ningún problema, ¿vale? Sí, totalmente de acuerdo. Perdonad si en algún momento no lo he ilustrado adecuadamente, pero aprovechando esta diapositiva, el óptimo social, que es el sigma y el delta que veis a la derecha, se llama SP, de Social Planner, estaría en una situación de un delta 1 y un sigma 1. Los resultados que están en rojo son los de Parker y Van Alstyne. Los delta y sigma en verde sería el resultado de la competencia. Y luego ya los que están con el denominador DST o user tau son donde se quedarían los sigmas o los deltas en función de los impuestos, si ya están aplicados sobre los usuarios o si están aplicados sobre los desarrolladores. Vale, muy bien. Vale, perdonad si esa parte no había quedado claro y muchas gracias por sacarlo a colofón. Nada, por enterarme. Gracias, Manuel. De nada. Sí, la cuestión es que sea capaz de transmitir el mensaje, por lo que esto es fundamental. Por lo que, recapitulando un poco... Sí, perdón. Sí, solo al hilo de la idea de Luis, si me dices que el óptimo, si el último social se alcanzaría con delta y sigma igual a 1, es decir, con plena apertura, pero en esa situación el problema sería que la plataforma, si hay plena apertura, no saca nada o sí que saca algo. Tendríamos... Sí, la plataforma tendría un beneficio no negativo, pero sí tendría... O sea, me refiero, no tiene por qué ser cero, porque al tener una plataforma totalmente abierta, lo que estás permitiendo es que todos tus recursos sean utilizados por desarrolladores, los cuales no tienen por qué poner sus apps gratis. Y tú vas a llevarte parte de sus ingresos. Vale, perfecto. Guay. Perfecto. Vale, pues por recapitular un poco, porque este ya es el final, así ya no os aburro más. Básicamente, para alcanzar este valor 1, desde la situación de competencia o de monopolio, ya sea la parte roja o verde de estos segmentos, los impuestos nos pueden ayudar a acercarnos si se establecen sobre los usuarios. Si se establecen sobre los desarrolladores, podemos retroceder, podemos perder bienestar que habríamos ganado con la competencia de per se. Obviamente, si fomentamos la competencia de algún modo, podríamos seguir impulsando este segmento a acercarse más a estos valores de 1-1, que son los del bienestar social. Por lo tanto, para finalizar, ¿cómo podemos promover la innovación digital en Europa? Pues, por un lado, tenemos que tener en cuenta que los impuestos
en las plataformas multilaterales tienen efectos extraños, por decirlo de alguna forma. Tenemos que tener mucho cuidado sobre dónde los establecemos porque puede llevar a que perdamos un bienestar. Y por otro lado, la competencia, como bien sabemos, es deseable, pero no todas las políticas son recomendables. De hecho, en este modelo lo que hemos visto es que los costes de switching pueden ser procompetitivos y que una idea de decir, oye, voy a permitir que todos los desarrolladores puedan estar en todas las plataformas puede ir en contra del bienestar social. Al final, lo único que tenemos que ir buscando o atinando es qué políticas que permitan aumentar la elasticidad de la demanda van a ser las que puedan impulsar este sigma y este delta para acercarse más a 1. Como conclusión que quisiera dejar, tal y como está diseñado el impuesto actual sobre la Unión Europea del Digital Service Tax a la luz de este modelo, aparentemente solamente si se aplicase sobre los usuarios podríamos tener plataformas más abiertas y un mayor nivel de innovación en Europa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. A ver, al fin y al cabo, una de las conclusiones que dices es que los impuestos se deberían establecer, si queremos ir hacia el óptimo social, sobre los consumidores y no sobre las plataformas. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es la intuición? Porque no, es que algo se me escapa ahí, pero me gustaría saber la intuición de todo. De forma rápida, cuando tú estableces el impuesto sobre los usuarios, la plataforma, que no deja de ser una empresa multiproducto, dice, oye, pues yo estoy perdiendo ahora ingresos por la parte de los usuarios, por lo que yo ahora debería tener más ingresos por la parte de los desarrolladores. Por lo tanto, voy a mover recursos de los usuarios a los desarrolladores. Es decir, voy a hacer la plataforma más abierta. Al hacer la plataforma más abierta, la cantidad que está dispuesta o la cantidad que se puede establecer impuestos sobre el usuario es menor, pero ahora los desarrolladores tienen una mayor cantidad de herramientas con las que innovar, con las que crear aplicaciones y que luego vender a los usuarios. Que es cierto que en este modelo ese último loop entre el producto de los desarrolladores y el de los usuarios no se está pagando un impuesto sobre él, sobre ese no afecta. Y es cierto que ahí queda un vacío que sí da un poquito de escalofríos, pero la idea es esa. Como es una empresa multiproducto y estás poniéndole impuestos a los usuarios, la empresa cambia su estrategia y dice, pues no voy a poner tanto énfasis en obtener beneficios de usuarios, voy a intentar obtenerlos de los desarrolladores y como mis beneficios de los desarrolladores es una parte del beneficio del desarrollador, como lo estoy integrando, pues si esto beneficia al desarrollador, me beneficia a mí, básicamente. Pero a ver, te resuelto la duda. Sí, más o menos. Gracias. Bueno, si os parece, voy a quitar al menos la presentación y así me veis también la cara, porque no sé si si necesitáis ver algo más de la presentación. A ver. Y creo que ya he dejado de compartir, ¿no? Sí. Ok, sí. Pues... Sí. A ver, que mire el chat. No sé si se han preguntado todas las cuestiones de... Sí, ¿no? Creo que hemos hecho todas las preguntas que se han ido apareciendo. Sí. Vale. Es porque como veo ahora en el chat 29... Sí, pero... Me ha asustado. Ok. Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, vamos a aprovechar antes de... Todavía tenemos 10 minutos, o sea, sin miedo a hacer más preguntas, por favor. Ok, please. Yo tengo una pregunta y que es un poco que supongo la podrás responder claramente. Lo que simplemente es una cuestión de presentación, ¿no? A lo mejor me queda un poco de que ha sido, como al fin y al cabo estás extendiendo el paper de paper de página van, lo que sea.
tú te has detenido bastante, pero me ha quedado un poco la duda de la medida de welfare que utilizas es consumer welfare o... Sí, bueno, en realidad es un poco el bienestar social, tanto los beneficios del desarrollador, la plataforma, como el de los usuarios. Vale, los dos, ok, de acuerdo. No, porque es la cuestión esta que no, lo que me da miedo, es decir, pensar que en este caso como no hay costes, que lo deberíamos hacer que los precios fuesen cero, y eso es lo que, por donde iba mi pregunta, de si los precios son cero, no hay mercado, no hay plataforma, no hay nada. Es decir, pero eso me tranquiliza, vamos, es decir, Vale. No, que simplemente que como no lo dijiste explícitamente, me estoy un poco preocupado. Cierto que debería haberlo dicho, sí. De hecho, en el paper creo que no lo tengo puesto y me lo voy a apuntar porque eso es importante. Sí, porque tenemos esta idea de que lo vemos muchas veces, no, cualquier medida que baje los precios es buena, y aquí no estás viendo los precios, no te interesan, los royalties los dejas como dados, y por lo tanto lo tienes en cuenta, ¿ok? Luis Corchón tiene 3 preguntas, le voy a abrir el micrófono, y Luis, cuando quieras. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Vale, bien. Bueno, me ha parecido muy interesante. Tengo 3 sugerencias. La primera es que tú no has considerado las subvenciones, ¿no? O sea, es solamente una política de gastos, pero a lo mejor para completar el paper estaría bien, si no fuera muy complicado, ver una política de subvenciones, si realmente es mejor, es peor, en fin, no sé. Sí, oye, pues mira, no lo había pensado, pero sí es un buen aporte, ¿eh? Porque de hecho, así intuitivamente yo que tengo el modelo en la cabeza, puede dar lugar a buenos insights. Vale, la segunda es que a lo mejor puedes ver si la localización, que ya entiendo que ha supuesto porque sí, ¿no? En lo que es en los extremos, puedes ver si es óptima, o sea, óptima, si es de equilibrio. O sea, que este supuesto a lo mejor resulta que lo puedes deducir porque hay muchos modelos de Hotelling donde el equilibrio está justamente en los extremos, ¿no? Y a lo mejor este es uno de ellos. No lo sé. Pues no te voy a negar que no me he parado a pensarlo, pero debería haberlo hecho. Así que bueno, más deberes a mi lista. Para esto serán los seminarios. Y luego la última es, claro que esto es muy complicado, estamos suponiendo que el que pone los impuestos tiene mucha información. ¿Y qué pasa si no tiene tanta información, ¿no? Porque claro, si queremos que esto sea una cosa práctica, pues tiene que haber algún tipo de asimetría informacional, ¿no? Porque si no, estamos suponiendo quizá que se sabe demasiado, ¿no? Entonces ya entiendo yo que esto puede ser otro paper, ¿no? Porque es complicado. Sí. Ese sí que... No te voy a decir que incluso lo veo casi para una tesis, ¿eh? O 2 papers largos, pero totalmente de acuerdo, sí, porque la verdad es que es un modelo que asume que la información es completa y en este caso de las plataformas digitales eso dista mucho de ser real. Así sí, es un buen supuesto para empezar, pero luego, bueno, a ver qué pasaba, ¿no? En fin, nada más. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Nada, a ti, muchas gracias. Okay. Lourdes Moreno tiene una pregunta, a ver si abre el micrófono y se atreve. Lourdes, cuando quieras. Sí. ¿Lo abro? ¿Me oís? Sí. Hola Manuel, muchas gracias. No controlo mucho del tema. Elena Huergo y yo queremos introducir estos temas junto con Paco en Micro 3, pero ya te pediremos que vengas a dar un seminario. Muchas gracias. Uno de los comentarios tenía que ver con lo que ha dicho Luis, lo del modelo de Hotelling, que has puesto un coste con una T no cuadrático, que se cambiaban cosas, no para este paper, sino para otras cosas, pero era solo, pues lo que te decía Luis, otro paper. Y el otro comentario era, has metido a la vez todos, aumentos de consumidores,
aumentos de desarrolladores, 2 plataformas. No sé si escalonadamente podía haber efectos distintos, sino todos los efectos se producen porque has metido todos los agentes a la vez. Si todos los efectos van en el mismo sentido, vamos, es como más que nada un ejercicio de robustez o vamos, o a lo mejor no estoy diciendo una tontería porque todos van en el mismo sentido, no tengo ni idea. ¿Te refieres a si he hecho el modelo primero en plan solamente impuestos? Aún más desarrollador, claro, porque al meter la competencia lo estás metiendo por los dos lados, tienes más desarrolladores. Vale, ahora entiendo tu pregunta. Sí, cuando yo hice el modelo inicialmente, solo metí en primer lugar más usuarios y dejé un desarrollador. Y luego ya metí desarrolladores dejando un usuario y luego ya al final el modelo que he presentado ahora. La cuestión es que no había mucho cambio en lo que era estructura. La verdad que era un ejercicio más trivial. Y al final me decanté por presentarlo así todo junto porque eran como casos particulares del mismo. Sí, justo, pero era por si se podía afinar o todos los efectos van en el mismo sentido independientemente que lo hagas por un lado que por otro. También te digo, da sustos, ¿eh? He de reconocer que da sustos, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el caso de los usuarios, si asumías que solamente había un usuario y ese usuario siempre consumía, que era una cosa que implícitamente tenías que asumir si querías tener un usuario, se provocaba que cuando metías la competencia, el grado de apertura era menor que con el monopolio. ¿Sabes? Es decir, reducías el welfare. Y era precisamente porque estabas obligando a un usuario a estar ahí siempre, a pagar el precio que fuera. Y como no tenías esa idea de, oye, si subo más la apertura o la reduzco, tu decisión no cambia o no cambia en cierto grado, como lo habías hecho totalmente inelástico, al final era, este hombre se va a comer lo que le pongas. Y daba exactamente igual. Sí, pero sí, que los efectos son por meter todos a la vez y para que se... Pues nada, solo era eso. Muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti, muchas gracias. Ok, no sé si hay alguna pregunta más. No, parece que no. Yo tenía una pregunta pequeñita, pero lo que dices es del estilo las de Luis y Lourdes, o sea, Patron Paper. No, pues, por favor. Venga, que ahora en esta situación de confinamiento... No. La cuestión es... a ver, uno de su parte de Parker y Parker, porque era el primero, al definir los pagos, lo que veo es que había un reparto 50-50 de los beneficios del... ¿no? La cuestión... entiendo perfectamente por qué se hace esto en el modelo cuando tenemos monopolios por todos lados y un solo consumidor, pero la cuestión es que las plataformas tienen un poder, es decir, asumir que es mass bargaining y que va a repartirse 50-50, la idea es que cuando introduces competencia no deberías poner o a lo mejor un poco más de poder de mercado para las plataformas, o bueno, evidentemente esto te explota. Pues no lo sé. No sé si has visto ya en la literatura de plataformas el grado de poder de mercado y cómo se reparte. Pues mira, básicamente ahora mismo la literatura que tengo en la cabeza, que no es toda, obviamente, como la mayor parte está centrada en la competencia en precios y solamente se me vienen a la cabeza X artículos con competencia en variables que usan precios, no te puedo decir cuál va a ser el efecto. O sea, pero en el entorno están haciendo mass bargaining todos en el reparto de beneficios entre la plataforma y los desarrolladores, ¿no? Es decir, es el estándar en la literatura. El estándar en la literatura suele ser más que los desarrolladores paguen como una cantidad solamente por acceder a la plataforma, como un membership, y que los usuarios paguen también un membership. Ese es el estándar. Y claro, en ese estándar no hay una negociación de cuál es el precio que tú pagas y que yo pago. Es simplemente, pues, págame X por entrar y ya está. Y luego lo que tú hagas en la plataforma ya es cosa tuya. Ok. Simplemente tenía curiosidad de cómo te afectaba esto, ¿no? Y por qué tenía sentido completamente en el caso de monopolios en todos los lados del network. Okay. De todas formas, también se ha dicho que este modelo es un tanto
diferente o muy diferente a lo que es la literatura multisite estándar, ¿sabes? Pero muy diferente. Lo que pasa es que yo también me parece bonito precisamente también por eso, porque es diferente. Ok, pues no sé si hay más preguntas. Si no... Oye, lo que os pediría es que abrierais micrófonos y aplaudimos a Manuel, como hacemos siempre en las... Venga, adelante. Vaya las redes. Gracias, Manuel, gracias. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Un beso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Gastón. Perfecto. Juan Ángel. Dime. Manuel, ¿estás todavía por aquí? Has dado tú al botón de grabación, ¿no, Juan Ángel? No, le has dado tú, le tienes que dar tú. Pues ha sido sin querer, vamos, no sé. Lo he hecho yo. Ah, que lo ha dado. Ahora no paga. Bueno, el otro seminario lo